tardes, soy Luis Meléndez, concursante de la materia de Derecho Procesal Penal 2, perteneciente a la sección 6A. Les voy a hablar sobre la extradición, que es uno de los mecanismos de asistencia internacional destinados a frenar la impunidad de aquellas personas que, pretendiendo evadir la acción de la justicia, buscan refugio fuera del país, donde cometieron el hecho punible. En Venezuela, la extradición está regulada como un procedimiento especial en el título 7 del Código Orgánico Procesal Penal, denominado del proceso de extradición. La misma no está supedita a la existencia de un tratado, pues la misma procede tanto desde el punto de vista convencional como consuetudinario. Bien, porque esta está consagrada expresamente en un tratado suscrito sobre la materia, o encuentra su base en los principios de solidaridad, reciprocidad internacional que obligan a los estados a cooperar entre sí en la lucha en contra de la impunidad de delito. El artículo 391, en la cual se inicia este título, establece que las fuentes que rigen dicho procedimiento están constituidas por las normas de este título, los tratados, los convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Los tratadistas distinguen entre la extradición activa, que tiene lugar cuando un Estado requiere la entrega de un delincuente a otro Estado donde reside, y esta está ubicada dentro del artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto quiere decir que cuando en Venezuela interviene como Estado requirente, solicitando a otro la entrega de una persona que se encuentra en su territorio, bien sea para juzgarla o para que cumpla la pena que se le ha sido impuesta. Se inicia con la solicitud del juez de control de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando se tuviera noticia de que un imputado respecto al cual el Ministerio Público ha presentado la acusación y el juez de control ha dictado una medida cautelar de privación de libertad, se halla en un país extranjero. En caso de fuga de quien esté cumpliendo la condena, el Código Orgánico Procesal Penal nos prevé que el trámite ante la Corte debe iniciarlo el juez de ejecución, lo cual es lógico, pues con base en las previsiones de este instrumento legal, corresponde al juez de ejecución, entre otras atribuciones, velar por la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. Por ello debe ser el funcionario judicial el legitimado para solicitar el inicio del trámite de extradición, si se requiere el cumplimiento de la pena impuesta no ejecutada o la pena cuyo cumplimiento se hubiere quebrantado. El plazo para que el Tribunal Supremo de Justicia decida sobre la procedencia o no de la solicitud de extradición es de 30 días contados a partir del recibo de la documentación pertinente. En caso de que la declarada de procedente, debe remitir copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional. Por su parte, el Ministerio Popular para las Relaciones Exteriores es el órgano encargado de tramitar por vía diplomática la solicitud de extradición. Él debe certificar y hacer las traducciones cuando correspondan y presentar la solicitud ante el gobierno extranjero en un plazo máximo de 60 días. Respecto a la extradición pasiva, es aquella en que el Estado requerido lo que lo tiene en su poder lo entrega para su juzgamiento o el cumplimiento de una condena. Por lo tanto, tenemos que señalar que el Estado que solicita la entrega del sujeto se denomina requirente y el Estado a quien se le solicita la entrega de la persona se denomina requerido. El artículo 395 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece que cuando un gobierno extranjero solicita la extradición de quien se encuentre en territorio venezolano, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida. Por tanto, la misión diplomática del Estado requirente acredita ante el Gobierno Nacional, remitirá la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual a su vez envía al Ministerio de Interior y Justicia. Tenemos también lo que es el fundamento legal. En Venezuela, las instituciones jurídicas de la extradición es reconocida y regulada por el Código Orgánico Procesal Penal, por los tratados internacionales suscritos por la República
con distintos países de la comunidad internacional y además de ser reconocido conforme a los principios de derecho internacional. El Código Orgánico Procesal Penal declara como fuente en materia de extradición las normas del título 7 del libro 3 de los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por Venezuela. De allí, entonces, tenemos que la extradición se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico por los artículos 391 al 399 del Código Orgánico Procesal Penal, teniendo como fuente lo que es el artículo 6 del Código Penal, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley Orgánica del Ministerio Público, los convenios y tratados suscritos por Venezuela. Tenemos lo que es el Código de Derecho Internacional Privado, el Código Bustamante, también tenemos lo que son las costumbres internacionales y sus principios. A continuación, le voy a explicar lo que es sus fundamentos legales. Los tenemos en lo que es el artículo 6 del Código Penal, que nos habla sobre que la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, hacer la solicitud de parte de la vía o del Ministerio Público. Si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana, la extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delito político, ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana. También nos dice que la extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los tratados internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor, y a falta de esto, por las leyes venezolanas. No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país residente la pena de muerte o pena perpetua. También nos dice, en todo caso, esta es la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañan, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar al asunto del Tribunal Supremo de Justicia. También tenemos lo que es la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El numeral 1, el artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone competencia de la sala penal, lo que es la competencia de la sala penal. En el artículo 29 son competencias de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos lo que es aquí el número 1, declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley. Para continuar, tenemos lo que es la Ley Orgánica del Ministerio Público. En su artículo 33, numeral 6, nos dice: intervenir y opinar cuando lo requiere personalmente el Fiscal General de la República. En los casos en los procedimientos relativos a la ejecución de los actos de autoridad extranjera, en lo de extradición y cuando alguna ley especial disponga de su intervención a tal efecto, la Corte Suprema de Justicia hará notificaciones correspondientes. También tenemos lo que son los convenios y tratados suscritos por Venezuela. Tenemos el artículo 324, 394 del Código Orgánico Procesal Penal. Contempla lo siguiente: la extradición se rige por las normas de este título, los tratados y los convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Tenemos lo que es también el Código de Derecho Internacional Privado. Esto no es lo que dice que regula que el ordenamiento jurídico es el que se va a aplicar para el juzgamiento del delito. Y también tenemos lo que es el artículo 344. Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materia penales, cada uno de los estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de este título, sujeto a las provisiones de los tratados o convenios internacionales que contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradición. Para continuar, tenemos también lo que es el Código Bustamante.
en su artículo 345 de la Ley de Comercio de Derechos Internacionales, de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante, según el cual los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus nacionales estará obligado a juzgarlo. Para entender lo que son las costumbres internacionales. La ley establece como fuente normativa para resolver un caso de extradición el siguiente orden. Número 1. El tratado en el Estado requiriente y la República Argentina. Número 2. En ausencia del tratado, la ayuda estará subordinada a la existencia u ofrecimiento de reciprocidad, es decir, las fuentes del derecho de extradición resultan ser en estos casos la Convención Internacional Bilateral o multilateral entre los estados asignatarios y, en caso de ausencia, la costumbre internacional de la reciprocidad. Realmente aquí continuamos con lo que es el Código Bustamante en el artículo. Aquí les voy a hablar lo que es una jurisprudencia que conseguí aquí en Venezuela. Para explicar un poquito. Tenemos la primera, que es la sentencia número 241, expediente E02-0129 del magistrado ponente Dr. Rafael Pérez Perón, de fecha 17/5 del 2002. Esta jurisprudencia nos dice lo siguiente: siendo la oportunidad para decir sobre la petición extradicional planteada, esta sala pasa a emitir pronunciamiento al respecto, lo cual hace los términos siguientes. Conforme al Tratado de Extradición suscrito en el Reino de España y la República de Venezuela, de fecha 30 de septiembre de 1990, la extradición tendrá por finalidad el cumplimiento de una condena o para procesar al solicitado de extradición. En este último caso, se impone al Estado requirente, de conformidad con el artículo 8, al ordenal 1 del referido tratado, anexar a la demanda de extradición el auto de prisión expedido contra el solicitado, el cual deberá ser acompañado además con las declaraciones, documentos y evidencias que le hayan servido como fundamento. La jurisprudencia también lo dice: el único recaudo ofrecido por el gobierno de España para la solicitud extradicional es una copia certificada de la orden de prisión provisional dictada el 9 de julio de 1992 por el juzgado de instrucción número 1-Asturias, España, contra los ciudadanos Aurelio Paradero Fuente y José Bandín Rey y José Manuel Alonso González, por el delito de tráfico de drogas previsto en los artículos 344 y 345 en lugar del Código Penal Español, vigente para la fecha de la perpetración de los hechos imputados, y la transcripción de las disposiciones legales citadas en dicha medida cautelar, pero en ningún otro medio de convicción procesal fue acompañado al efecto. La jurisprudencia no es. Cabe señalar que si bien el artículo 271 de la Constitución establece que en ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros responsables de los delitos de droga, ello supone que se hayan cumplido previamente con las exigencias previstas en los tratados que rigen la materia. En el presente caso, como quedó dicho, el gobierno de España hasta este momento no ha acompañado los recaudos a que se hace referencia al tratado anterior referido. Tenemos, para explicar lo que es otra jurisprudencia que se consiguió aquí en Venezuela, que tenemos lo que es la sentencia número 112, expediente E07-0432, del magistrado ponente doctor Héctor Manuel Coronado Flores, de fecha 28/2 del 2008. Esta jurisprudencia nos habla que, revisadas las actas que conforman el citado expediente, se constató
que no reposa en el mismo la nota diplomática de la Embajada de la República de Colombia, contenido de la solicitud formal de extradición de los ciudadanos Pedro Manuel Pérez Mendoza y Gloria Marina Venegas Castro, ni la transcripción de las disposiciones legales que tipifican y sancionan los delitos atribuidos a los referidos ciudadanos, razón por la cual resulta imposible verificar el cumplimiento de los elementos esenciales de la extradición, como serían entre otros la naturaleza y cuánto de la pena, el principio de la doble incriminación, así como lo relativo a la prescripción de la acción penal. Por otra parte, es preciso destacar que consta en el expediente copia certificada de la cédula de la ciudadanía expedida por la República de Colombia, de la ciudadana Gloria Marina Venegas Castro, en la cual señala que nació en la Concordia, Estado Táchira, de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que en este sentido se debe acudir a los dispuestos del artículo 69 que establece: en virtud de lo anterior, no podrá concederse la extradición en caso de la ciudadana Gloria Marina Venegas Castro, por cuanto es venezolana de nacimiento, y solo podrá ser juzgada por el Estado venezolano. Y si los delitos imputados se encuentran tipificados y sancionados en la legislación venezolana. Ahora bien, con respecto a la detención preventiva con fin de extradición de lo referido a los ciudadanos, se advierte que este despacho efectúa los trámites correspondientes de conformidad con lo previsto en el artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre la base de la copia certificada del expediente de extradición remitida por la Sala para la emisión de la respectiva opinión. Vamos a la continuación. En consecuencia, ante la inexistencia de las formalidades necesarias, la opinión del Ministerio Público se orienta hacia la improcedencia de la tramitación anticipada de la extradición correspondiente de los ciudadanos Pedro Manuel Pérez y Gloria Marina Venegas Castro. Según el artículo 395 del Código Orgánico Procesal Penal, nos establece la extradición pasiva. Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida. El artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal no dice lo que es a medida cautelar. Si la solicitud de extradición formulada por el gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después y con la petición de que mientras se produce se haga aprendada al imputado, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquel y remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señala el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de 60 días continuos. Ahora bien, según oficio número 2492 del 26 de noviembre de 2007, suscrito por Berenice Bernal Iribarren, directora general de Justicia y Culto, mediante el cual informa que no tiene conocimiento de los ciudadanos Pedro Miguel Pérez Mendoza y Gloria Marina Venegas Castro, que se encuentran detenidos en algún centro carcelario del país. Asimismo, no constante en auto la documentación original que sustenta la presente solicitud de extradición, por lo que en consecuencia esta sala se halla impedida de pronunciarse sobre la procedencia o no de la solicitud de extradición de los ciudadanos Pedro Miguel Pérez Mendoza y Gloria Marina Venegas Castro, en virtud que no concurren a los supuestos de procedencia, y así se decide. En conclusión, en los casos previstos de los tratados vigentes con el Estado en cuyo territorio se encuentra la persona reclamada,
Si no existe tratado y la extradición es considerada procedente en aplicación de la legislación del lugar en el que se encuentra la persona cuya extradición se solicita, o si no se da ninguno de los casos anteriores, la extradición dependerá de la aplicación del principio de reciprocidad y colaboración que establezcan los países implicados. Bueno, esto ha sido toda mi exposición, espero que les haya gustado, muchas gracias.